Hola a todos. ¿Hace un poco de física? Hoy vamos a resolver un ejercicio de la DAO de Madrid del tema de campo gravitatorio. Una masa puntual de 50 gramos se encuentra situada en la posición 80 metros del plano XY. Calcula, apartado A, el potencial gravitatorio y el campo gravitatorio en el punto 0,6 metros del plano debido a dicha masa. Apartado B, el trabajo realizado por el campo al trasladar un objeto puntual de 20 gramos desde el punto 0,6 metros hasta el origen de coordenadas. Como datos nos dan la constante de gravitación universal. Bien, recordad lo primero que tenéis en la descripción los enlaces a los vídeos sobre el tema de campo gravitatorio. Este ejercicio es un ejercicio relativamente sencillo. Lo único que hay que acordarse es de algunas cosillas, como por ejemplo, cómo calcular el potencial gravitatorio, ya que suele ser una magnitud que no suelen pedir mucho en los ejercicios de selectividad. Bien, vamos a resolver. Apuntamos los datos que nos dan la masa de 50 gramos, que la pasamos a kilogramos, y me piden en el apartado A el potencial y el campo gravitatorio en el punto 0,6. Vamos a hacernos un esquema. En el punto 80 está la masa m y en el punto 0,6 me piden el potencial y el campo gravitatorio. El potencial, su fórmula es menos g m partido de r, donde esa m es la masa que crea el campo gravitatorio, que crea el potencial gravitatorio. Es decir, es la masa central. En este caso, nuestro ejercicio es la de 50 gramos. Necesitamos calcular la distancia desde la masa de 50 gramos hasta el punto 0,6. Si nos damos cuenta, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos que aplicar Pitágoras, ya que conocemos los dos catetos, 8 metros y 6 metros. Bien, al aplicar Pitágoras, nos sale una distancia de 10 metros. Simplemente tenemos ya que sustituir los valores en la fórmula del potencial, la constante de gravitación universal, la masa y la distancia. Y obtendremos un valor de menos 3,335 por 10 elevado a menos 13 julios partido kilogramos. Recordar que el potencial es un escalar, es decir, no nos importa, no tiene dirección y sentido. Vamos a calcular ahora el campo gravitatorio, que como sabéis es un vector. Es un vector que siempre es en el sentido de atracción. Atrae la masa central a ese punto. Bien, pues la fórmula del módulo del campo gravitatorio es gm partido de r cuadrado, donde esa m vuelve a ser la masa central, la masa que crea el campo. En este caso, los 50 gramos. Tenemos todos los valores, con lo cual sustituimos y obtenemos que el módulo del campo gravitatorio es 3,335 por 10 elevado a menos 14 metros partido segundo al cuadrado. Pero ojo, el campo gravitatorio es un vector. Todas las magnitudes que nos pidan que sean vectoriales tenemos que ponerlas en forma vector, a menos que nos pidan única y exclusivamente el módulo. En este caso me han dicho calcula el campo gravitatorio. Como es un vector, tengo que calcularlo en forma vectorial. Por lo tanto, ese vector, que lo tengo inclinado, no lo tengo en los ejes X e Y, lo tengo que descomponer en una componente X y en una componente Y. Para eso necesitamos conocer primero el ángulo formado por el vector campo gravitatorio y su componente X. Ese ángulo es el mismo que os dibujo y es el que vamos a calcular. Para ello nos fijamos que tenemos un triángulo rectángulo como el que os pongo ahora, del cual conocemos los catetos y queremos averiguar el ángulo. Podemos usar la tangente de alfa. Tangente de alfa al seno partido de coseno, es decir, cateto opuesto entre cateto contiguo. Ambos valores los tenemos,
cateto opuesto es 6 metros, cateto contiguo es 8 metros. Por lo tanto, hacemos esa división y aplicamos el arco tangente en la calculadora. Y obtenemos que el ángulo es 36,87 grados. Por lo tanto, ya podemos calcular las componentes X e Y del campo gravitatorio. La componente X es el cateto contiguo a ese ángulo. Por lo tanto, lo calculamos hipotenusa por coseno del ángulo. Sustituimos los valores del campo gravitatorio y del ángulo y obtenemos la componente X. Lo mismo hacemos para la componente Y del campo gravitatorio. Resulta ser el cateto opuesto a ese ángulo. Por lo tanto, pondremos hipotenusa, que es el campo gravitatorio, por el seno del ángulo. Sustituimos los valores y obtenemos esa componente Y. Ya podemos escribir el campo gravitatorio en forma vectorial. Componente X con el vector unitario Y más componente Y con el vector unitario J. O sea, componente X 2,668 por 10 elevado a menos 14 con el vector unitario Y. Esta componente es positiva porque va dirigida hacia lo positivo. Y la componente Y en este caso va a ser negativa porque va hacia lo negativo. Y le ponemos el vector unitario J. Y por favor, que no se os olvide las unidades. Metros partido de segundo al cuadrado, o si queréis, Newton partido de kilogramo. Vamos ahora con el apartado B, que nos pide el trabajo que hay que realizar para mover una carga de 20 gramos desde el punto 0,6 hasta el punto 0,0. El trabajo para hacer eso es igual a la menos variación de la energía potencial, o si queréis, menos masa intrusa por variación del potencial. Esa variación de potencial es potencial final menos potencial inicial. En este caso, ¿quién es el potencial final? Pues el potencial en el punto 0,0. ¿Y quién es el potencial inicial? El potencial en el punto 0,6. Resulta que ese potencial inicial, el potencial en el punto 0,6, ya lo habíamos calculado en el apartado anterior, en el apartado A. Lo teníamos, menos 3,335 por 10 elevado a menos 13 julios partido de kilogramos. Es decir, solo necesitamos calcular el potencial en el punto 0,0. Para lo cual, volvemos a utilizar la misma fórmula que hemos usado en el apartado anterior, es decir, menos Gm partido de R, donde, vuelvo a recordar, esa masa es la masa central, la masa que crea el campo, la masa que crea el potencial, o sea, 50 gramos. Y la distancia en este caso, ojo que cambia, es la distancia desde la masa M, desde la masa de 50 gramos, al punto 0,0. Es decir, son 8 metros. Una vez que tengo ya todos los valores sustituidos, simplemente hacemos la operación y obtenemos el potencial en el punto 0,0. Menos 4,169 por 10 elevado a menos 13 julios partido de kilogramo. Aplicamos ahora la fórmula que hemos visto antes. El trabajo igual a menos masa intrusa por la variación de potencial. Esa masa intrusa es la masa que me dan en el apartado B, la masa que queremos mover de un sitio a otro, es decir, la de 20 gramos, lógicamente puesta en kilogramos. Y los potenciales ya los tenemos en el punto 0,6 y el del punto 0,0. Por lo tanto, simplemente tenemos que sustituir los valores y obtendremos el trabajo, que como sabéis se mide en julios. Espero que el vídeo os sirva para repasar el tema de campo eléctrico. Si es así, le das a like, compartes y con esto y un bizcocho, ¡hasta luego!